Buenas tardes, mi nombre es Raúl Vélez del grupo Primero B. En esta ocasión vamos a hablar sobre el texto Construir competencias desde la escuela, específicamente el capítulo 4, titulado Efecto de moda o respuesta decisiva ante el fracaso escolar, del autor Philippe Perrenaud. Sí. Bueno, y en términos generales, este texto habla sobre que la ineficacia de los sistemas educativos por medio de sus reformas educativas se debe a que están perdiendo de vista el verdadero problema, que es la instrucción del alumno, digamos, del alumno poco beneficiado, ¿sí? Del alumno con rezago, del alumno con ciertos problemas cognitivos, etcétera. ¿Okay? Ese es en términos generales. De ahí viene la dificultad para enseñar con el enfoque de competencias. Bueno, para esto Perrenaud menciona varios argumentos que podemos manejar como causas. La primera de ellas es que dice Perrenaud no construir una transposición didáctica. Con esto se refiere a una correcta transferencia de elementos culturales del sistema a los contenidos de enseñanza y a la mente del alumno. ¿Sí? No hay una correcta transposición didáctica. Dentro de este mismo ámbito destaca dos dificultades. La primera tiene que ver con con contextualizar la enseñanza y sus competencias. Es decir, la dificultad que trae consigo ir a la par de esta evolución tecnológica en la que el conocimiento caduca rápidamente, no podemos desarrollar en ellos competencias para el presente, puesto que caduca rápido, posiblemente lo que aprende hoy ya no le sirva mañana. Entonces, nos menciona Perrenaud que lo más que podemos hacer ahí es prepararlos para que sean capaces de manejar esa multiplicidad de posibilidades, ¿verdad? La siguiente dificultad que menciona es la diversidad. Hay una trampa ahí en donde al tratar al alumno con los mismos derechos y con los mismos deberes, bajo esa apariencia de igualdad se filtra una desigualdad profunda. ¿Okay? Entonces lo que debemos hacer ahí, lo que nos sugiere, es que si queremos llegar a ese pensamiento diverso, debemos enseñar competencias diversas que deben incluir las habilidades de cada estudiante, su propia habilidad, su propio manejo de la situación. La segunda causa que maneja Perrenaud es que, que no rompemos el circuito cerrado, ¿sí? Es decir, aquí señala la importancia de crear competencias interdisciplinarias, tanto de nuestra parte como ellos con sus mismos compañeros, y establecer tiempos para el ejercicio disciplinario con sus contenidos la mitad del tiempo y otro que no esté tan normativizado en donde esas competencias y conocimientos tengan una movilidad, ¿sí? Es decir, donde puedan generarse situaciones de conflicto y que ellos puedan resolverlas, ¿verdad? La siguiente es inventar nuevas formas de evaluar, ¿sí? Debemos salir de lo cotidiano, de nuestro confort, mientras tomamos en cuenta las habilidades del o la estudiante, ¿sí? Un ejemplo muy interesante aquí es evitar comparar al alumno con otros alumnos. Entonces, el ejemplo que nos pone es comparar al alumno primero con la tarea que hizo, lo que el alumno hizo y lo que él haría si fuera más competente. Entonces es un buen ejemplo de cómo empezar a evaluar de manera distinta. La siguiente causa o el siguiente argumento de Philippe es reconocer el fracaso y no construir sobre la arena. Es decir, aquí menciona el riesgo que hay en que, por ejemplo, un alumno de 15 años no sabe leer o, o no tiene una lectura fluida, pues por decirlo así, se va pasando de grado, llega hasta tercero al nivel medio superior y sigue sin saber leer. Seguimos
fabricando ese tipo de situaciones, y pues no debería de ser así. Debemos regresar, inventar una nueva estrategia hasta que logre solucionarse ese problema. Entonces, no construir sobre la arena, no tapar ese tipo de rezago en la institución, sino que hay que trabajarlo y trabajarlo y trabajarlo hasta resolverlo. Lo siguiente es no diferenciar la enseñanza. Eso es lo que no hacemos. Entonces él recomienda diferenciarla. Y un aspecto que me pareció aquí muy importante es que, citando a Bourdieu, dice provocar indiferencia ante la diferencia. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Que al tratar a todos los alumnos con derechos iguales y con iguales deberes, bajo esa tela de igualdad, pues se esconde una mayor diferencia en el fondo, jerarquizante, hasta totalitaria, en la que solo los alumnos más beneficiados van a tener un buen conocimiento. ¿Sí? Entonces, en este punto nos sugiere tener cuidado con eso y enfocar una enseñanza diferenciada. ¿Ok? Esta enseñanza diferenciada tiene que ver con lo que mencionamos antes, de reconocer las habilidades de cada estudiante, lograr una instrucción un tanto personalizada, ¿verdad? Más individualizada. Bueno, el siguiente punto tiene que ver con las resistencias muy racionales, en el que aborda el conflicto de la interpretación de las propias competencias y también el enfoque de cada disciplina, que le atribuye su propia interpretación, su propio enfoque, sus propias experiencias, y no lograr ese trabajo colaborativo, digamos, e incluso diferenciador en cuanto a lo individual, en cuanto al alumno, y pues se genera este caos, ¿verdad? La séptima tiene que ver con asumir solidariamente una postura. Se refiere a la dificultad para analizar objetivamente una reforma en el colectivo docente y también para recrearla a partir de ese análisis. La dificultad de lidiar con la resistencia al cambio. Es algo que hace mucho hincapié Philippe Perrenaud. Dificultad para lidiar con la resistencia al cambio, con que nos saque de nuestra zona de confort, aunque suene tan cliché, así es. Tenemos nuestras estrategias armadas, nuestra perspectiva bien cimentada, ideología, y en base a eso pretendemos de alguna manera, a veces, forzar al alumno a ello, ¿verdad? Y también nos impide tener esta apertura intelectual para con nuestros congéneres, nuestros compañeros, perdón. Bueno, esos son los principales preceptos de Perrenaud que analizamos en este capítulo, y como conclusión puedo añadir que me parecen muy interesantes. Es verdad, todas las barreras que menciona ahí las seguimos teniendo, sobre todo el que hace hincapié en que la reforma educativa pues es más bien una reforma semántica y lingüística, ¿verdad? Conceptual, en la que se cambia el nombre, se añade otra cosa, que suene atractivo, de ahí el término de moda de este apartado. Y finalmente pues el punto esencial no se está tratando, que es el mejorar realmente la educación, ¿verdad? Realmente hacerlos competentes a nuestros estudiantes, y también prepararlos para lo que puede venir, ¿verdad? Me parece muy interesante, y añadiría también que quizá una de las formas para lograr vencer esas barreras que nos plantea Perrenaud es que logremos ejercitarnos en el pensamiento complejo del que nos habla Edgar Morin. ¿Sí? Muchas gracias, hasta luego.